Hola, ¿qué tal? Antes de empezar me gustaría decir que vivo en el campo de refugiados jordano de Zatari. Ahí es donde doy clases de inglés a unos cuantos niños por una miseria monetaria. La verdad aquí la vida es difícil para todos y no mejora. Y debido a mis acciones temo que las cosas estén a punto de empeorar demasiado para todos, incluso para ti que vives en otro lado o en otro país. Esta es mi manera de advertírselos, pero también es una disculpa. Yo nunca quise que esto sucediera y lo lamento, de verdad, lo siento de verdad. Permítanme darles algunos antecedentes para que al menos puedan entender mi situación. Zaatari abrió sus puertas al estallar la guerra civil siria y a medida que más refugiados entraban al campamento, se convirtió en un asentamiento permanente que hoy alberga a casi 100.000 personas. ¿Pueden creerlo? No exagero al decir que se ha convertido en una pequeña ciudad con puestos de mercado, pequeñas tiendas, comida callejera y otros negocios. Es una pequeña ciudad en medio del desierto, con cientos y cientos de tiendas de campaña del ACNUR que se extienden hasta el horizonte. El campamento está rodeado por una alta alambrada para mayor seguridad, aunque muchos de nosotros sentimos que están ahí para impedir que nosotros escapemos. Para alguien de afuera puede que no parezca tan malo, no con todas las actividades cotidianas que ocurren por todas partes, como la gente lavando la ropa o jugando al fútbol. Pero déjenme decirles que no es un lugar especialmente agradable. Aquí nunca hay suficiente comida, agua ni tampoco medicinas. Y solo tenemos entre 12 y 14 horas de electricidad al día de la planta de energía solar. Además de esto, unas 1.500 personas llegan cada día, lo que hace que el campamento sea cada vez más estrecho y peligroso. Antes de que comenzara la guerra, mi vida era normal. El medio ambiente no era bueno. La sequía dificultaba la agricultura y acababa con el ganado de nuestro país. Pero comparado con la situación actual, nos iba bien por aquel entonces. Yo vivía con mis padres y hermanos en Alepo. Éramos cristianos, pero en general nos guardábamos nuestra religión para nosotros mismos. Intentábamos respetar otras con la esperanza de que éstas respetaran las nuestras. Pero tras el estallido de la guerra se desató todo el maldito caos. Teníamos que temer a casi todo el mundo. Había muchísimas facciones diferentes luchando por sus propios intereses. Lo peor de todo era el Estado Islámico que amenazaba prácticamente cualquiera que no compartiera sus creencias. Esperábamos un milagro, pero en la batalla de Alepo toda mi familia falleció con un misil que impactó en nuestra casa. Y yo sobreviví porque, bueno, mis padres me enviaron con un amigo suyo en un pueblo cercano para intentar ponerme en un lugar más seguro. Ellos se habían quedado con mi hermano que estaba enfermo en ese momento y no podían trasladarlo fuera de la ciudad. Al final, un amigo de mis padres me llevó al campo de refugiados donde resido ahora cuando ya no pudo garantizar mi seguridad. Pero los sucesos que quiero contarles ocurrieron el verano pasado. Acababa de ir a una tienda local, era un día caluroso como todos los días y sudaba profusamente mientras caminaba hacia mi tienda. El cielo estaba despejado. Yo escuché el sonido de un helicóptero a lo lejos y luego el estruendo de 2 aviones de combate. Aunque sabía que no iban a bombardear esta región, me invadió un profundo miedo. Sonaba como si rasgaran el cielo en dos, como si no fuera más que un trozo de papel. Más adelante en la calle, mi miedo fue reemplazado por otro tipo de miedo que no esperaba del todo. Era el tipo de miedo que sientes cuando algo está a punto de suceder, no cuando algo ya ha sucedido. Todo estaba en silencio. El silencio no se sentía natural. No en este lugar. Una brisa fresca, casi gélida, siguió igualmente fuera del lugar. Yo me detuve en seco. El polvo se desplazó con el viento como una niebla danzante justo encima del suelo y con ese viento me llegó un pequeño sobre. En cuanto lo tomé, todo volvió a la normalidad.
El calor insoportable regresó y la cacofonía del campamento. Le di la vuelta al sobre y para mi sorpresa vi que tenía mi nombre. Decía Manuel Haddad. Yo no lo entendía, de dónde había salido. Lo abrí lentamente y dentro había una carta pequeña, o más bien una nota en realidad, y una llave oxidada que parecía tener cientos de años. La carta estaba escrita en inglés. Querido Manuel Haddad, aquí está la llave de tu nuevo hogar. Atentamente, Leif. Yo no supe qué hacer con esto. Volví a poner todo en el sobre, lo metí en mi bolsillo y continué mi camino de regreso a mi tienda, tratando de averiguar quién podría ser Leif y qué había querido decir. La carta lamentablemente no decía nada sobre a qué puerta pertenecía la llave y qué se refería con mi nuevo hogar. Yo pensé en mi antiguo hogar, en mis padres y mi hermano que habrían sido eliminados, y en mis amigos que habían sido capturados o habían escapado a otro lugar. ¿Era esto algún tipo de broma cruel? Había perdido a todos los que amaba. ¿Cómo podría haber alguna vez un nuevo hogar para mí sin las cosas que hacen que un hogar sea un hogar? En cualquier caso, dadas las circunstancias, la idea de encontrar un lugar mejor para vivir era ridículo. Pensé que la carta y la llave debían haber sido una broma cruel, porque ¿qué otra cosa que cruel sería intentar darme falsas esperanzas? Las mujeres cerca de mi tienda estaban lavando la ropa cuando regresé. Esperaban que les ayudara, pero debido a lo sucedido me disculpé y dije que no me sentía nada bien hoy. Mientras estaba tumbado en la cama dentro de la tienda de campaña que compartía con otras 3 personas, saqué la llave y la observé. No tenía sentido. No había conocido a nadie llamado Leif en el campamento ni en ningún otro sitio. Mi única explicación lógica seguía siendo que se trataba de una broma pesada, pero algo me hacía sentir que algo mucho más extraño estaba sucediendo justo aquí y ahora. Guardé la llave y decidí no decírselo a nadie. No quería darle a quien me había dado el sobre la satisfacción de verme confundido y ridiculizarme. Con el tiempo, la llave fue cada vez menos importante. La guardé en el bolsillo durante mucho tiempo, pero después la guardé en una cajita debajo de la cama. No fue hasta unos 6 meses después que volví a notar algo extraño. Había empezado a trabajar para otra familia dando clases de inglés a su hija adolescente, y de camino a casa siempre pasaba por una pequeña tienda de segunda mano que parecía no estar nunca abierta. No parecía una tienda de ciudad, claro. Parecía más bien un gran cobertizo o garage. Eso era normal allí, pero a la vez había algo raro. No sabía qué era. Un día la curiosidad me venció y decidí echar un vistazo al interior de la tienda. No tenía ventanas, solo una persiana metálica con algunas aperturas. La tienda estaba llena de cosas viejas, desde muebles hasta ropa y chucherías. Había un viejo álbum de fotos abierto cerca de la tienda. Yo me incliné para ver mejor las fotos y fue entonces cuando lo vi. En una de las fotos en blanco y negro había un hombre con gafas de sol. Junto a él pude leer Leif Anderson, 1909. Era Leif. Yo me quedé ahí unos minutos sin moverme mirando la foto perplejo. Casi llego tarde al trabajo. De camino a casa intenté entrar a la tienda para ver el álbum más de cerca, pero como era de esperar la puerta estaba cerrada. Estaba bloqueada. La llave entró en mi mente, pero no me atreví a pensar en lo que ya había considerado inconscientemente y en cambio regresé a mi tienda. No pude dormir la noche siguiente. Normalmente me costaba dormir por todos los ruidos a mi alrededor, pero esa noche me quedé despierto por mis propios pensamientos. ¿Qué probabilidad había de que el nombre Leif reapareciera así en ese lugar? Debía haber una conexión entre la llave y la tienda. Como mínimo pensé que el dueño de la tienda debía ser quien me había dado este sobre. Al día siguiente, de camino a casa del trabajo, llevaba la llave. Me detuve frente a la estoica tienda.
Estaba cerrada como siempre y miré a mi alrededor. La verdad es que la gente a mi alrededor no parecía prestarme atención, y con mucho cuidado introduje la llave en la cerradura y la giré. Para mi sorpresa, funcionó. Sí, tenía razón. Dudé antes de abrir la puerta. Pensé en lo peligroso que era. Al fin y al cabo no era un lugar muy seguro. Era mejor que la zona de guerra de la que venía, pero distaba mucho de ser una buena en ningún sentido. La policía mantenía cierto orden, pero aún así se cometían muchos delitos, como robos, asaltos, abusos, tráfico de personas e incluso eliminaciones. ¿Y si todo esto era una trampa? Esperaba no arrepentirme de todo esto. Y así que respiré hondo y abrí la puerta. En cuanto entré, todo quedó en silencio, igual que cuando encontré el sobre. La habitación parecía más grande por dentro que por fuera. Olía un poco a humedad, casi como el viejo ático de mi abuela. ¿Hola? Dije. No hubo respuesta. No había nadie. Miré hacia afuera de pie en el marco de la puerta y todos pasaron sin mirarme. Aún así sentí que alguien vería la puerta abierta tarde o temprano, así que mejor la cerré. ¿Se supone que este sería mi nuevo hogar? Pensé que podría dormir aquí, por fin disfrutando de un poco de paz y tranquilidad. No sería como el hogar de mi infancia, claro, pero aún así esto es un milagro. Espera, ¿un milagro? Creí que Dios me había abandonado o que tal vez nunca existió, pero quizás esto era una señal de él. Si esto era tan bueno como parecía, significaba que Leif era un ángel que me cuidaba. No tenía la respuesta correcta. Y después de todas mis dificultades, seguía siendo escéptico, pero ya había empezado a sentir cierta esperanza. Yo miré a mi alrededor. La tienda estaba llena de lo que parecían ser objetos antiguos de todas las épocas. Dado el tiempo que llevaba cerrada e intacta en medio del campamento, era increíble que nadie hubiera entrado a robar. Una gruesa capa de polvo cubría la mayoría de las cosas y vi todo, desde vestidos, corpiños, pantalones que parecían tener varios cientos de años, hasta una calculadora de los años 70. En una de las máquinas, rodeado de estanterías, había un gran globo terráqueo, parecía viejo pero no tan antiguo. Yo me acerqué y le di la vuelta. El polvo se desprendió y me hizo estornudar. Después de limpiarme la nariz, noté algo extraño. No reconocía algunos países del globo terráqueo. Al principio pensé que era porque mostraba naciones antiguas como la Unión Soviética, pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que había algo más. Había un gran texto impreso sobre Europa. Unión Socialista de Europa, decía. Mis conocimientos de historia no eran muy buenos, pero sabía que tal unión nunca había existido. Quizás era algún viejo atraso de película, pensé, y avancé lentamente en la habitación. Fui a la tienda y tomé el álbum. Aparte de la vieja foto de Leif, no contenía nada extraño por lo que pude ver. No había más fotos suyas aparte de las que ya había visto. El resto no eran más que fotos antiguas del siglo XX, con una mujer con un vestido de noche típico de la época, la cual posaba en muchas de las fotos. Se llamaba Wilhelmine Lindelof, 1912. ¿Quién era? Un poco decepcionado porque el álbum no hubiera revelado nada que pudiera explicarme todo esto, me di la vuelta y observé la habitación. No sé por qué no vi hasta ahora, pero en el centro de la habitación había un marco de la puerta independiente. Esta no estaba conectada a ninguna pared, pero aparte de eso, parecía normal. Me acerqué para ver si tenía algo especial. Yo sentí como si mi corazón se detuviera al ver la puerta enmarcada. Mi nombre estaba escrito en el buzón. ¿Este era mi nuevo hogar? ¿No era una broma? Me temblaba la mano al alcanzar el pomo. Estaba a punto de abrir una puerta que no llevaba a ninguna parte y aún así algo esperaba. Sé que no era lógico, pero tenía fe. Para mi incredulidad, la puerta estaba cerrada.
No pude evitar sonreír para mis adentros. Tomé la llave y la miré fijamente un par de segundos. Recé en silencio y luego abrí la puerta. Antes de atreverme a abrirla, me incliné hacia adelante y pegué la oreja. Yo creí escuchar algo, un débil canto de pájaros y unas suaves brisas al otro lado de la puerta. Esto me hizo llorar de una felicidad indescriptible. Una cálida brisa me llegó después de abrir la puerta. Olía a flores durante un día de primavera, y un rayo de sol increíblemente brillante cayó sobre mí, y realmente me sentía tocado por Dios. No, esto era un milagro. Sí, un milagro. Realmente no sabía qué esperar, pero lo que vi al otro lado de la puerta superó con creces cualquier expectativa que tuviera. Frente a mí había un gran jardín y en el centro había una enorme casa que parecía una antigua villa, con dos grandes salas sostenidas por columnas blancas. Un estanque regular lleno de agua azul zafiro yacía en el centro de las salas. Todo esto estaba ubicado en el fondo de un valle rodeado de grandes colinas verdes con cimas cubiertas de niebla. El débil sonido de una cascada provenía de una de las colinas. Yo caí de rodillas, envuelto por la luz, y junté las manos en una oración. Lágrimas de alegría entonces corrieron por mis mejillas. ¿Esto era el Edén? O más precisamente el cielo. Después de levantarme, me di la vuelta y miré hacia la tienda. Podía ver las sombras de los refugiados a través de las rendijas de las persianas, caminando de un lado a otro, haciendo lo que podían para sobrevivir en el campamento. Y aquí estaba yo, tan cerca y a la vez tan lejos. Yo cerré la puerta atrás de mí. En un instante, la multitud, los ruidos, la suciedad, la arena y todas mis tribulaciones pertenecían a un mundo muy, muy lejano. Y yo estaba en mi casa. Apenas unos segundos después de cerrar la puerta, un sobre cayó en el buzón. Abrí la puerta rápidamente, pero no había nadie. La cerré lentamente y abrí la carta. Esto era lo que decía. Querido Manuel Hadid, me alegra de que te hayas mudado a tu nuevo hogar. Por favor, ten en cuenta estas 3 reglas siguientes establecidas por la Sociedad de Vivienda. Regla número 1. Nunca debes dañar la propiedad. Regla número 2. Bajo ningún motivo hagas daño a los animales que pertenecen aquí. Y regla número 3, pero muy importante. Nunca dejes entrar a nadie que no seas tú. Saludos, con cariño, Leif. La verdad es que no me importaba lo que decían estas reglas. Dadas las circunstancias, parecían bastante razonables. Aunque no comprendía lo sucedido, sentía una profunda gratitud hacia Leif. Aún me sentía algo preocupado, pero era una preocupación mezclada con una especie de entusiasmo infantil, la cual surgía de las posibilidades de que este lugar me ofrecía una mejor vida. El jardín rebosaba de vida, y las coloridas flores olían de maravilla, como un recuerdo feliz que había perdido en algún lugar de camino a Satari. Mientras caminaba junto al estanque, observando a los koi nadando solemnemente en él, extendí la mano y toqué las suaves rosas que tenía a mi lado. ¿Hola? ¿Hay alguien por aquí? Grité al entrar en la villa, pero nadie me respondió. Una brisa fresca y cruzada recorrió las habitaciones. Me quité los zapatos en el pasillo y entré en la sala. Una lámpara de araña dorada colgaba sobre la gran mesa del comedor en el centro de la habitación. La cocina, junto a la sala, estaba equipada con todo lo necesario. El refrigerador y la despensa estaban llenos de comida para meses. No reconocía ninguna marca de estos comestibles, pero aún así pude distinguir cuáles eran. El resto de la villa era igualmente impresionante. En el centro había un pequeño patio lleno de plantas exóticas y muebles de jardín renacentistas. En el otro extremo del patio había una biblioteca con estanterías de ébano que llegaban hasta el techo. Las estanterías estaban vacías, como esperando a que yo las llenara. Los marcos dorados de las paredes también estaban vacíos, probablemente por la misma razón. Se suponía que este sería mi nuevo hogar,
y me habían dado la oportunidad de darle mi toque personal. Lo que más destacaba en la segunda planta era un estudio con una bonita vista al jardín y lo que parecía ser una sala de juegos antigua con un bar, pero en lugar de una mesa de billar como cabría esperar, la pieza central era un juego de mesa que nunca había visto. Además de estas habitaciones, habían varios baños y dormitorios, todos igual de lujosos. Podría haberme quedado aquí meses sin volver a mi mundo, y una gran parte de mí lo consideraba, pero aún tenía responsabilidades y necesitaba dinero para cuando se acabara toda la comida. Al final decidí colarme en este lugar siempre que pudiera y pasar el mayor tiempo posible sin llamar la atención. Yo tenía que ser extremadamente cuidadoso, ya que no quería que nadie descubriera mi secreto. Pensé en esta última regla que decía que nunca, bajo ninguna circunstancia, dejaría entrar a nadie. La primera noche salí después del atardecer. A lo lejos, en lo alto de las colinas, escuchaba un débil aullido. Yo no reconocía las estrellas, y la luna tampoco era la misma. Era morada o quizás magenta, y se veían finas nubes blancas vagando por su superficie. La silueta de un enjambre de lo que parecían libélulas pasó frente a la luna. Dado la distancia, debían de ser enormes. Me asustó, pero al mismo tiempo no podía imaginar que ese lugar tranquilo fuera peligroso. Aún así, esas criaturas me hicieron reflexionar. Aunque este lugar era paradisiaco, no era como yo imaginaba el Edén. Antes de ver esos extraños insectos en el cielo, tenía la esperanza de encontrarme con mi familia perdida aquí como una especie de broche de oro al milagro. Pero ahora empezaba a dudar de que eso sucediera. Entré todavía pensando en ello. Seguía siendo un milagro, de eso estaba seguro, pero esto no se trataba del cielo. Dios obra de maneras misteriosas, pensé mientras me acostaba a dormir. Escribí lo que me había sucedido en mi diario y concluí la entrada con uno de mis recuerdos más felices de la infancia. Era de cuando mis padres nos llevaron a mi hermano y a mí a Palmira. Había sido un día precioso y tranquilo. Mi madre me había tomado de la mano temerosa de perderme entre la multitud de turistas, y al final creo que me perdió entre la multitud. Escribí entre sollozos. Al día siguiente yo fui a trabajar como de costumbre, lleno de energía tras mi primer desayuno copioso en años, y fingí haberme cambiado de tienda cuando quienes me conocían me preguntaron dónde había pasado la noche. Esto desató algunos rumores, pero no me importó. Era mejor que creyeran que había encontrado una pareja o me había convertido en un maldito sicario a que supieran la verdad. Yo vivía así ahora, como un rey en un mundo secreto de abundancia durante mucho tiempo, y fui feliz. El único problema era que cuanto más feliz me sentía, cuanto más satisfecho estaba con esta propia vida, más fácil me resultaba ver todo el sufrimiento que me rodeaba en el campamento. Al principio intenté hacer todo lo posible por llevar algo de comida a quienes más la necesitaban, pero al final no resolvió el conflicto interior. ¿Por qué merecía yo este regalo y nadie más? Pasé meses luchando con estos pensamientos. ¿Cómo podía justificar tener un mundo entero para mí solo cuando todos en Satari sufrían? A medida que la guerra civil avanzaba y llegaban más refugiados, la situación dentro del campamento empeoró. Las protestas estallaron en las calles por la escasez de comida y agua. A diario se lanzaban piedras contra la policía y la policía a veces respondía aún más con más violencia. Pasaba cada vez más tiempo en mi nuevo hogar, en parte porque quería evitar el caos del campamento, pero también porque necesitaba reflexionar. Rezaba y oraba pidiendo una señal. La regla decía que no debía dejar entrar a nadie, pero ¿se aplicaba cuando la vida de alguien estaba en juego? Yo quería contactar con Leif para preguntarle, pero no sabía cómo. Al final, cuando la conciencia me arrebató, decidí interpretar la regla como algo más débil que la ley de Dios. Si la regla me impedía ayudar a los necesitados, tenía que ignorarla y hacer lo segundo.
Aterrado de traicionar a mi ángel de la guarda, si es que realmente lo era, me aventuré a recorrer el campamento y busqué a las familias más pobres que pude encontrar. No me importaba si eran cristianos, musulmanes o no creyentes. Todos merecían el regalo de una vida digna. No iba a dejar que se quedaran en mi casa para siempre, claro, pero al menos hasta que la situación en el campamento mejorara. Seguramente pensé que Dios habría querido que hiciera esto, pero no había prestado mucha atención a cómo reaccionarían las personas a las que estaba a punto de salvar ante la puerta de la tienda y la magia que lo rodeaba. La primera familia era una familia musulmana chita con 4 hijos. Lo consideró igual de milagroso que yo, pero también pensaron que yo era un milagro. Lloraron de alegría no solo porque sus problemas habían terminado, sino porque su fe finalmente se había confirmado. La segunda familia era una familia kurda con 2 hijos. Esta reaccionó de la misma manera, al igual que la tercera familia yazidi. Pero la cuarta familia que traje a mi casa era cristiana, igual que yo. Pero a diferencia de las otras familias, reaccionaron con más cautela. Sin embargo, todos decidieron quedarse y agradecieron a sus propios dioses por el milagro al que les había dado acceso. Y a mi reticencia me consideraron un santo, casi un dios. Yo seguía traficando a gente a mi nuevo hogar durante meses. Como no recibí más cartas por correo, pensé que mi decisión había sido aprobada. No solo traía familias a mi casa, aunque priorizaba a los niños y a sus padres, sino que también a personas que habían quedado en la miseria por cualquier razón, como personas con discapacidad, enfermedades mentales, drogadictos o también personas de la vida galante. En realidad no me importaba ni un carajo. Estas personas necesitaban mi ayuda igualmente. Al final, en un lapso de unos 5 meses, reuní a 200 personas, incluyendo niños, en mi casa. Todos vivían dentro o cerca de la villa. Había sido muy claro con las reglas y todos parecían seguirlas. Un par de familias comenzaron a sembrar la tierra para no tener que salir a buscar comida. Como no tenían llave, temían no poder volver a entrar si salían. Todo iba aparentemente bien, y todos se llevaban bien sin mayores incidentes, hasta que un día, mientras estaba afuera buscando ayuda, el extraño e inquietante silencio que había experimentado antes me invadió de nuevo. Esta vez era tarde en la noche, y dado lo que había hecho, el miedo se apoderó de mí cada vez más. Un nuevo sobre, tan pequeño como el primero, apareció mágicamente frente a mí. Yo tragué saliva con fuerza, preparándome para una reprimenda, quizás incluso para que me desterraran de mi nuevo hogar por lo que había hecho, pero en cambio la carta solo me confundió. Querido Manuel Hadid, habrá un impacto de asteroide y tendrá que conectar la puerta a otro punto en el tiempo. No podrás volver a casa durante unas 2 horas. Disculpa las molestias. Con cariño, Leif. Yo no pensé, simplemente corrí a la tienda. La gente volteó la cabeza al pasar corriendo, preguntándose qué había pasado. Dentro de la tienda la puerta no estaba a la vista. ¡Oh carajo! ¿Qué estaba sucediendo? No tenía ni idea de qué hacer. ¿Qué había querido decir? No fue hasta ahora, aunque estaba frenético, que empecé a pensar en ello. ¿Un impacto de asteroide? Tuve que rebuscar en mi memoria para recordar lo que me habían dicho de ellos en la escuela. ¿Acaso no se podía evitar? ¿Él no era un ángel? Quizás me había equivocado en todo de una forma horrible. Cientos de preguntas me daban vueltas en la cabeza. Parecía que no sabía nada de los refugiados. ¿Por qué? ¿No me había estado observando desde arriba? ¿No era así como sabía dónde estaba todo el tiempo? No tenía respuestas a estas preguntas. Simplemente me las repetía una y otra vez. Tendría que conectar la puerta con otro punto en el tiempo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué significaba todo esto? Yo me senté junto al viejo globo terráqueo y miré fijamente el espacio vacío donde había estado la puerta.
Si algo malo les hubiera pasado a todas esas personas, habría sido culpa mía. Después de todo, la regla había sido clara y no había excepciones. Simplemente no debía dejar entrar a nadie, al menos por su propia seguridad. ¿Por qué no se me había ocurrido antes que tal vez había un panorama más amplio que considerar? Le di vueltas a esto un buen rato y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, la puerta volvió a aparecer. Ya habían pasado 2 horas. No me atreví a respirar mientras pegaba la oreja a la puerta. No había nada. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Temía lo que encontraría al otro lado. Otro momento. Abrí la puerta lentamente y ya casi no reconocía el lugar. Había nubes densas y oscuras que cubrían todo el cielo. El jardín había desaparecido al igual que la villa. Todo había sido reemplazado por ceniza gris. Las colinas, antes llenas de vida, estaban pelonas y una de ellas había desaparecido. Yo caminé sobre la ceniza. ¿Hola? ¿Hay alguien por aquí? ¡Hola!, grité. Mi voz resonó entre los oscuros acantilados de las colinas. Todo y todos habían desaparecido, fallecidos por el impacto. Pensé con el corazón pesándome. Caminé hacia la abertura que había dejado la colina que había desaparecido y al hacerlo dejé huellas negras en la ceniza que había dejado atrás. Vientos frescos bajaban de las colinas que aún permanecían en pie. El aire olía a goma quemada. Este lugar estaba aún más muerto que el desierto del que provenía. Los restos fosilizados de una de las libélulas gigantes permanecían parcialmente cubiertos por la ceniza. Estaban yaciendo frente a mí. Debía de llevar ahí mucho tiempo, quizás más de 1000 años. Pero al llegar a la abertura en las colinas vi algo más. Unos kilómetros al oeste, unas enormes estructuras se alzaban en el gris desierto. Eran más altas que cualquier rascacielos del que pudiera haber oído hablar, pero parecían tan viejos, tan muertos como la libélula. Decidí acercarme para averiguar qué había pasado. Y al llegar, vi que eran los restos de una gran ciudad. Las calles estaban cubiertas de ceniza. En algunas estructuras pude leer algunos letreros. El lenguaje era diferente al que estaba acostumbrado, pero aún así lo entendía. Los letreros parecían pertenecer a diferentes tiendas, restaurantes y también a hoteles. Empecé a sospechar quién había construido todo esto, pero no podía creerlo. Es otro punto en el tiempo, me susurré a mí mismo. Lentamente llegué a una gran plaza. En el centro había una enorme estatua de un hombre vestido con ropa holgada de algodón. Al acercarme, yo leí su inscripción: en honor a nuestro Salvador, Manuel Hadid. ¡Carajo! La estatua no era fiel imagen mía, pero estaba destinado a ser para mí. De alguna manera habían pasado 1000 años o más en este mundo y solo 2 horas para mí. Más abajo en la calle encontré una biblioteca. Las estanterías estaban llenas de miles de libros. La mayoría se deshacían al tacto, pero algunos aún se podían abrir. Esperaba encontrar información sobre lo que había sucedido en este lugar, pero la mayoría de los libros parecían ser ficción y no tenían nada que ver con lo que yo quería saber. Sin embargo, un libro me llamó la atención. Sabía que había sido colocado en un pedestal. Pude traducir su título vagamente como La escritura de Manuel Hadid, y lo que vi adentro me impactó. Era mi diario, la que había dejado dentro de la villa antes de salir. Yo me senté en una silla vieja y comencé a leer lo mejor que pude. Reconocía mis entradas, pero no estaban escritas exactamente como yo lo había hecho. Habían quitado cosas, no solo cosas vergonzosas como cuando me quejaba de los dolores, sino también como ciertas opiniones políticas. Y habían añadido muchas cosas más. Esto me enojó. Según esta versión de mi diario, había realizado un montón de milagros y otros actos que nunca había hecho en realidad. Pero la peor parte era que muchas de las cosas que había escrito habían sido alteradas.
Mis opiniones, como sobre el Estado Islámico, por ejemplo, ahora se referían a un grupo del que nunca había oído hablar. Un grupo llamado los Yaz. Quizás pensé eran descendientes de los yazidis, pero no estaba seguro. Creo que este era el único libro que yo supiera que había estado en mi nuevo hogar antes de irme. Supuse que era la única documentación escrita de la tierra que les quedaba. Hasta cierto punto habían construido toda su civilización basándose en él, en mi diario, y con el tiempo personas ávidas de poder debieron moldearlo para adaptarlo a sus propios intereses. Pero, ¿qué les había sucedido? Yo busqué en más libros en busca de respuestas. Uno se titulaba El principio y el fin de la Cuarta Gran Guerra. Yo los hojeé. En algún momento, no estaba seguro de cuánto tiempo atrás, hubo una guerra entre 4 grupos que podrían haber sido naciones, reinos o imperios. Para mi gran sorpresa, parecía haber sido una guerra religiosa. Uno de los grupos se llamaba Mar, y parecían haber creído en la escritura de Manuel. Los Yaz, por otro lado, creían que Manuel, yo o al menos una versión retorcida de mí, era pura maldad y que los había atrapado en un mundo hostil. El conflicto entre estos grupos era una diferencia de creencias en su núcleo y parecían haber estado luchando desde siempre. Sin embargo, la guerra no explicaba qué le había sucedido a este mundo. Terminó sin un ganador claro y todo parecía haber vuelto a la normalidad. No fue hasta que bajé un piso y encontré un archivo con periódicos viejos que finalmente encontré algunas respuestas. El periódico más reciente explicaba lo sucedido, pero planteaba aún más preguntas. La destrucción de antimateria tras la salida de la Armada Brillante del sistema. ¿Qué? ¿Armada Brillante? ¿A qué se refería con este sistema? Había una imagen dañada de un grupo de grandes objetos flotando en el aire. Revisé periódicos anteriores para ver cómo había comenzado esta guerra de antimateria, pero nada me parecía claro, excepto que la Armada Brillante parecía estar al mando de los Yaz. Un periódico de hace unos años finalmente reveló la impactante verdad. ¡Oh, no, no, no! Pensé al leer el titular. Radiotelescopios de todo el mundo confirman lo siguiente. Se ha encontrado la Tierra. Yo sabía lo que significaba esto, aunque no entendía cómo era posible. Sus telescopios habían captado ondas de radio emitidas desde la Tierra, confirmando su mitología sobre su origen de una vez por todas. Esos objetos no habían estado flotando en el aire, ahora me daba cuenta, sino en el espacio. Según entendía, los marcianos habían intentado impedir que los Yaz abandonaran el sistema solar, pero como resultado habían sido bombardeados desde la órbita. Y ahora los Yaz venían a reclamar su tierra perdida. Yo regresé a Satari sin encontrar más información. Aún era de noche. Yo miraba las estrellas con lágrimas en los ojos. La Armada Brillante ahora se acercaba y no tenía ni idea de cuánto tiempo tardaría en llegar. Cuando volví a mirar hacia abajo, vi que otro sobre había aparecido frente a mí. Este contenía algo aterrador. Querido Manuel Hadid, he tenido conocimiento de que has infringido las normas de la sociedad de vivienda. Debo decir que no habrá ninguna sanción salvo su desalojo inmediato de su nueva vivienda y las consecuencias naturales de tus actos. Espero que esta guerra próxima entre los humanos y esta nueva generación te dé algo para reflexionar. Saludos, con cariño, Leif. Yo estaba llorando, todo esto era culpa mía, toda esa gente a la que intenté ayudar, todo lo que puse en marcha y que finalmente condujo a un holocausto de antimateria. Pero Leif no era un ángel, ahora lo sabía. Quizás era un demonio o algo completamente diferente. Dios no habría permitido que nada de esto sucediera, no el Dios en el que yo creía. Con esto regresé a mi tienda, lleno de vergüenza, ira y enojo. Abrí mi Biblia con la esperanza de encontrar algo de consuelo, pero solo podía pensar mientras leía mis pasajes favoritos en la versión retorcida de mi diario.
Para ellos yo fui un dios, pero para esta tierra ahora yo seré el demonio que causó la aniquilación. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.